Muchísimas gracias, compañeras, por contar tanto y tan bien de cómo y por qué estamos aquí. Te despedimos, Ana María, de momento. Yolanda, quédate, porque vamos a continuar con lo que hemos llamado la ponencia marco de este encuentro. Seguro que conocéis muy bien esa frase de Celia Amorós de conceptualizar es politizar. La persona que nos acompaña ahora ha hecho esto con la violencia vicaria, la ha llevado a la arena de lo estructural, de lo público, le ha dado forma, le ha dado concepto, la ha pensado y por eso y por muchas otras cosas queríamos que Sonia Bácaro estuviera hoy aquí y fuera nuestra ponente marco. Sonia, ¿dónde estás? Bienvenida. Pues Yolanda, ¿la presentas un poquito? Enmarcar y vamos. Qué honor, Sonia, presentarte. Dos cositas. Sonia Bácaro, psicóloga clínica y forense, es quien ha conceptualizado, como nos ha comentado Encina, el concepto de violencia vicaria. Tuvo la lucidez y desde 2012 utilizamos ese término. Tiene publicaciones y su compromiso es un ejemplo para cuando el patriarcado nos quiere cansada, pues podemos acudir a biografías de estas mujeres que son incansables. Entonces, lees un poquito más de cómo sigue creando y ahí nos empoderamos para continuar. Quiero comentaros que tuvimos el honor de participar recientemente en la publicación de un pequeño informe sobre la coordinación parental desde una perspectiva feminista, tanto jurídica, que nombro aquí a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, que intervino, nuestra asociación y, por supuesto, Sonia Bácaro. Y como tiene que hablar ella, solo animaros a que le interese profundizar en qué está pasando en España con la violencia vicaria. Tengo que felicitaros y agradecer a Mariló Rubio, que preside la Asociación de Psicología Feminista, y Sonia Bácaro como autora también del informe, que yo os confieso, lo leí de un tirón y fue tanto el dolor que me entró en esa lectura tan rápida que alguna noche de insomnio he tenido, pero es necesario que lo leamos, el estudio sobre análisis de datos de casos de violencia vicaria extrema. Entonces también es como autora y eran las cositas que quería comentar. Gracias, Sonia, porque te tenemos y es un lujo contar con tu lucidez y tu compromiso feminista. Gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, mil gracias por la presentación. Gracias por haberme invitado a este encuentro. Para mí es un placer y una responsabilidad muy grande que me han dado. Tengo que agradecer especialmente a Ana María González Lupio y a Paqui Granados Gámez por la organización tan exhaustiva y tan perfecta en todo lo que habéis hecho y por la paciencia que me habéis tenido también. Es muy difícil. Primero, quiero decir que no es que voy a mirar las redes, pero me olvidé la carpeta donde tenía escrito y entonces lo voy a hacer a través de mi móvil. Por eso es que me vais a ver que abro el teléfono, porque tengo escrito algo que luego quería leer. En general, me cuesta mucho leer. Tengo una ponencia que he hecho como guía de lo que quiero hablar. Pero bueno, todas ya habéis dicho algo con respecto a la violencia vicaria y la violencia de género institucional, que indudablemente la connivencia es perfecta, como lo habéis dicho, porque no puede existir una si no hubiese existido y si no existiese la otra. Para comenzar, estas dos formas de violencia que tienen el común denominador de violencia de género, precisamente porque se ejercen contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y especialmente la violencia vicaria en su rol por excelencia, que es el ser madres, son dos violencias que el patriarcado está encarnizadamente utilizando, forzando y presionando
para que lamentablemente las mujeres continuemos oprimidas y regresemos a nuestros lugares, como en su día se decía, que indudablemente serán los fogones y la cocina y etcétera. Y el reino del hogar, este reino que nos asignaron así tan voluntariamente, no vamos a regresar, ni un paso atrás. Y la idea de este encuentro, desde mi punto de vista, es reforzar exactamente eso, que no vamos a dar un paso atrás. Pese a lo que de verdad habéis visibilizado, que es la amenaza del retroceso, que ya está aquí entre nosotras una vez más, porque de esto nuestra historia conoce bastante, cada vez nos afianzamos y nos arraigamos más en los derechos que hemos conseguido, los pocos, pero no estamos dispuestas a dejarlo. Solo comenzar definiendo la violencia vicaria. La violencia vicaria es aquella violencia de género, eso lo tenemos que tener claro, es una violencia que se ejerce siempre en el marco de la violencia contra las mujeres, la ejerce un hombre maltratador y violento para dañarla a ella en su zona más vulnerable, que son las hijas y los hijos. O sea que es violencia contra la mujer que se ejerce sobre las hijas y los hijos, utilizados para estos individuos como objetos. Se ha nombrado aquí a María Salmerón, que creo que es un icono patente, que luego de 20 y tantos años continúa en esta lucha, y creo que ella demuestra exactamente la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria extrema es verdad que no tiene ninguna duda en el sentido de que estos individuos asestan un golpe irreversible con el asesinato de hijas e hijos, pero la violencia que se continúa ejerciendo, como este goteo incesante, que es el que padece y ha padecido María Salmerón, es patente que este individuo a la hija no le interesa, porque de lo contrario no haría ni la cuarta parte de lo que ha hecho. Esa es la prueba exacta de lo que significa la violencia vicaria. Los hijos e hijas como objetos no son personas para ellos. En ese diagnóstico no nos podemos equivocar, porque mientras sigamos creyendo que es un padre, entre comillas, común y corriente y que les interesan los hijos y tienen derechos, etcétera, etcétera, y que los tratemos como padres, porque padre es otra cosa, lamentablemente erramos el diagnóstico. Y si erramos el diagnóstico, todo lo que venga después, lamentablemente también será injusticia, nada más. Por lo tanto, he definido aquí la violencia vicaria como lo que acabo de decir y como acabo de resumir, es violencia machista contra la mujer, no es otra cosa. El modelo Duluth, que es un modelo, o sea, el primer modelo estandarizado que pone el poder y el control en el centro, viene de la ciudad de Duluth, en Minnesota, que precisamente en los años 80, decía, fue el primero que comenzó hablando de esto, que despatologizó la violencia sobre la mujer, porque también había teorías que decían que los hombres violentos estaban mal de la cabeza, que estaban enfermos, que había que educarlos, que etcétera, etcétera. Este modelo tomó las premisas del feminismo y dijo, la causa de la violencia contra la mujer es el poder y el control que quiere ejercer un hombre machista. Ellos, en el año 2013, este modelo, estoy hablando que viene de los años 80, pero en los años 2013 ya describieron que existían formas de violencia que aparecían después del divorcio o en el marco del planteo del divorcio. Pero lo interesante de esto, que no voy a entrar en el detalle, es que ellos ponían como condición para que esta violencia precisamente pueda ser efectiva y ejercerse al sistema y a las instituciones. O sea, que estaban diciendo, resumidamente, que gracias a que las instituciones lo permitían y el sistema organizacional también, esa violencia podía ejercerse. ¿Qué características tenía esa violencia?
Esa violencia tenía como característica central lo que el sistema estaba permitiendo en todas las partes del mundo, que era defenderle el derecho, entre comillas, al padre familia, al pater familia, sobre las hijas y los hijos. O sea, la disociación de un delito que se aceptaba, que se estaba ejerciendo sobre la mujer, pero que se disociaba, y sobre las hijas y los hijos parece que no había ni riesgo, ni problemas, ni violencia, ni nada. Por lo tanto, la afirmación sería que no tienes efectividad la violencia vicaria si no entramos en el consentimiento de las instituciones. Por eso es que a todas las representantes de las instituciones aquí presentes y las que están escuchando a lo mejor online, quiero que sepáis que es muy importante que el compromiso con la erradicación de esta violencia, porque de lo contrario no va a ser posible. Eso es un diagnóstico primero. La relación entre violencia vicaria y violencia de género, como dije antes, no puede existir una sin la otra. La violencia vicaria es posible porque las instituciones lo permiten. Esto es así de tajante y lo podemos debatir cuando queráis, pero de verdad no podría ser de otra forma. ¿Qué formas cobra esta violencia vicaria? Porque es verdad, como bien señala Yolanda, que mencionó este estudio tan importante que hicimos junto a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista, que eran los casos de violencia extrema, donde por supuesto allí nadie le queda ninguna duda. Esta violencia vicaria tiene otras formas previas a que ocurran semejantes desgracias, de verdad. Y algunas de las formas que cobra es, entre otras cosas, primero y principal, tomar a las hijas y a los hijos como objetos. Las hijas y los hijos para estos individuos son objetos, no son personas, y están dispuestos a utilizarlos siempre para lograr seguir teniendo el poder y el control sobre esa mujer o sobre lo que él considera además que es su prole. Algunas de las formas son las denuncias múltiples. En el manual de los hombres violentos, porque estos individuos tienen una línea de actuación que comparten todas, está la denuncia múltiple. La consigna es denunciar, 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 agotar a la mujer psíquica, física y económicamente para que se agote y que a modo de golpiza sea precisamente lo que la agote. O sea que la denuncia múltiple, que no sé si existirá alguna forma de denominación jurídica para poder ponerle fin. En Latinoamérica existe la figura del querulante, que es algo que a veces se utiliza para frenar a estos individuos. Es una forma que evidentemente es muy efectiva para continuar el maltrato. El impacto de esta violencia vicaria siempre está dirigida a lo que yo denomino la línea de flotación de las mujeres madres, que es el rol materno, el ser madre. Comienza la desvalorización a través de los hijos, todo lo que ellas deciden está mal, todo lo que hacen está mal, los hijos se utilizan para ponerlos en contra de las madres siempre, se aprovechan las etapas evolutivas de estas criaturas, por ejemplo, la pubertad o la adolescencia, que todos sabemos que es una etapa de rebeldía. Estos individuos son gasolina en esa etapa especialmente. O sea que ahí tenemos que tener una alerta puesta para saber que los van a utilizar, algo que en los casos comunes lo vemos siempre, parejas divorciadas, la hija o el hijo púbero o adolescente se pelea con la madre, se va a vivir con el padre, se pelea con el padre, vuelve con la madre, etcétera, etcétera, y ahí termina todo, dura una semana, 2 días, etcétera. En el caso donde del otro lado hay un maltratador, este individuo se ocupa muy bien de poner gasolina y hacer que eso se incendie. Entonces va a favorecer, nuevamente, va a utilizar el sistema
para llevar a esa niña o a ese niño a que denuncie a la madre, a que le diga, a que invente incluso argumentos, etcétera, etcétera. La violencia de género institucional, ¿de qué forma se imparte? La credibilidad del testimonio que parte siempre de la premisa de mentira de la mujer, de las hijas y de los hijos, cuando el argumento va en contra del padre. Esto es algo muy grave, primero porque rompe una premisa básica del derecho. ¿Por qué? Porque mentir es un delito, entonces no podemos partir de la premisa de un delito. O sea, rompemos también ahí, yo no soy jurista, los juristas sabrán mejor que yo, rompemos el principio de inocencia, podemos decir, pero sin embargo se está partiendo de la premisa de falsedad del testimonio. Siempre llega una mujer a un juzgado a denunciar, va una criatura a prestar testimonio y a decir lo que le pasó, y lo primero que se hace es un análisis de credibilidad del testimonio. Eso es aberrante, porque de verdad a la sospecha de falta de credibilidad se tendría que arribar si es que hay indicios, claro, que así lo indican, pero no se puede partir de eso. Sin embargo, en este caso, la violencia de género institucional es lo que hace. ¿Por qué? Porque la mirada de género está puesta en la mujer pérfida, que seguro que viene aquí a mentir, que seguro que viene aquí a sacar provecho de tal cosa, que seguro que está manipulando a los niños, ahora están diciendo que les insertan hasta pensamientos. Yo creo que en breve van a empezar a decir hasta que le ponen chips para que digan cosas, etcétera, etcétera. No va a pasar mucho tiempo. Y algo que vemos siempre en estos casos, que es el bien tutelado o el interés superior que se trata de preservar por todos los medios, que es el interés del rol del pater familia. Siempre por encima de absolutamente todo está a favor de favorecer, valga la redundancia, del rol del pater familia. Voy a volver sobre este tema porque me parece que es un tema central en lo que precisamente voy a tratar. ¿Qué es la violencia de género institucional? Es, como dije antes, violencia de las instituciones contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, que se asienta sobre la misoginia que genera el patriarcado. Tenemos que saber que vivimos todavía en una sociedad patriarcal, cuyas instituciones son patriarcales y que vengo del concepto de paterfamilia, que es un concepto patriarcal por excelencia, que todavía se sigue sosteniendo, a pesar que viene del derecho romano 25 siglos después. La violencia institucional yo la he definido como aquella violencia que las instituciones con poder de decisión sobre la vida y la salud de las víctimas omiten o realizan sin tomar en consideración los derechos y libertades de ellas y realizando incluso intervenciones que aumentan la vulnerabilidad y el daño. ¿Qué significa con esto? Preparando la ponencia para este día, me encontré con un caso testigo que tal vez lo puede evidenciar y mostrar a las claras, que es el caso de Lola Ita, que es una mujer que todavía hoy vive, es de Granada, y el caso de ella seguramente es un hito en todo esto. Y no es para desalentar a nadie, al contrario, pero estoy mostrando en su pura crudeza lo que es la violencia de género institucional. Lola Ita fue una sindicalista de comisiones obreras, fue la primera mujer elegida como secretaria provincial del Sindicato de la Banca en el año 1978 y fundadora de la Asociación Feminista Asamblea de Mujeres de Granada. Ella perdió la tutela en el año 1981 de su hija, cuando su hija tenía 2 años y medio de edad. A pesar de todo lo que ella hizo, de idas y vueltas, a día de hoy no la recuperó jamás esa tutela. E insisto, no quiero desalentar a nadie porque es verdad que algo hemos avanzado,
pero si hay algo que muestra lo que es la violencia de género institucional y cómo se va entretejiendo esa urdimbre, es este caso. Entre otras cosas, porque, como dice el relato del periódico, su dramática historia puso en evidencia esto, que la violencia contra las mujeres en las instituciones, o como lo hemos denominado violencia de género institucional, la sufrió por ser mujer, por madre, por ser una militante trabajadora y feminista. Esos 4 hitos, que no son casuales ni tampoco fueron neutros a la hora de la valoración de lo que le pasó, jugaron de esta forma. En 1980 Lola y el que todavía era su marido, padre de su hija, es muy corto el relato, lo aclaro, firman en el mes de noviembre de ese año, de 1980, ante notario una escritura de separación de mutuo acuerdo, aunque en la práctica llevaban ya algún tiempo separados. Es entonces cuando su exmarido se marcha a vivir a Málaga a casa de sus padres. El 24 de marzo de 1981, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses después, su exmarido presenta en el juzgado de Málaga, y no en el de Granada, donde estaba el domicilio conyugal, que supuestamente el que le correspondería, una demanda de separación que llevaba aparejada la pérdida de tutela de Lola de su hija. El contenido de la demanda sobre el que va a pivotar la sentencia final planteaba que desde el principio del matrimonio la esposa demandada trabajaba en el Banco de Granada realizando un horario de trabajo desde las 8 hasta las 15 horas. Esta circunstancia, conocida y tolerada por el actor, porque él ya la conoció trabajando, etcétera, etcétera, durante los primeros años del matrimonio, en el momento de nacimiento de la hija, juntamente con otras circunstancias como eran la pertenencia a la Central Sindical de Comisiones Obreras y concretamente al Comité Ejecutivo, hacen que él diga que todo esto comenzó a deteriorar la normal convivencia del matrimonio. Seguramente a más de una le suena el argumento, ¿no? Que cuando nace la hija, lejos de disminuir dichas actividades extramatrimoniales, la demandada las aumenta si cabe. Esto es textual de lo que él presenta, descuidando sus obligaciones materno-filiales. Si bien estas actividades se pueden considerar normales en el contexto sociopolítico actual, dice el individuo, no dejan, sin embargo, el suficiente tiempo para dedicarse a las actividades del hogar que toda relación matrimonial conlleva, toda vez que la militancia en estas organizaciones llevaba a la demandada a la necesidad de llegar a la casa frecuentemente a horas intempestivas. Que dada esta circunstancia, el exmarido tuvo que realizar, y aquí viene el calvario pobre, tareas y funciones como las que hasta ahora se han entendido propias de la mujer, tales como cocinar para todos los miembros de la familia, su hija, eran todos los miembros de la familia, limpiar la casa, bañar a la hija y otras semejantes, que aunque el exmarido mantuvo una actitud conciliadora, o sea que las hizo, no le quedaba más remedio, pobre, ante estas anómalas situaciones y pidiera a su esposa que dejara alguna de estas actividades, las ansias de libertad malentendidas de ella y el poco apego a la institución familiar por parte de la esposa, producto de una ideología feminista radicalizada. Todo esto suena, ¿verdad? O sea que parece que no ha pasado nada. Produjo el abandono de la familia. Claro, aquí nos encontramos con un interrogante que dice, este individuo está pidiendo la custodia de la hija, o sea que no la va a bañar, no va a limpiar la casa, no la va a atender, que era de lo mismo que se quejaba.
Pero bueno, no importa, esto a los oídos de quienes en ese momento ejercían la justicia, por supuesto que le dan la pérdida de guardia y custodia a la madre de su hija por el supuesto abandono del hogar, y en el auto del 9 de abril de 1981, en las medidas provisionales adoptadas por el juez malagueño, se concedía la separación conyugal y le encomendaba al marido, como pedía él, la demanda, la guardia y custodia de la hija, basándose en los mismos argumentos que él esgrimió, y Lolaíta dice entonces, entre otras cosas, voy a ir más rápido, que cómo puede ser que a ella, que trabajaba de 8 a 15, se la penalice cuando él, que era profesor, tenía un horario partido que lo hacía estar fuera de la casa prácticamente todo el día. Pero bueno, entre otras cosas, la sentencia dice que el hogar va siempre donde vaya el marido, y con eso justifica el cambio de sitio de donde se iba a esgrimir. O sea, que pasó de Granada, donde vivía la mujer con la niña, a Málaga, porque prevaleció eso. Y si los padres viven separados y no decidieron de común acuerdo, los hijos e hijas menores de 7 años, a pesar de lo que decía el artículo 159 del Código Civil en ese momento, que tenían que quedar a cargo de la madre, el juez podía motivar por motivos especiales, que son estos que acabo de mencionar, que se iban con el padre. Los motivos especiales son esos que dije, que no podía atender a la hija, ella trabajaba de 8 a 15 por el compromiso sindical y feminista, y que por supuesto lamentablemente no es conveniente cuando Lola apela, que recién 2 años después le contestan, la respuesta es que no es conveniente modificarle el hábitat a la criatura y la estabilidad. ¿Por qué? Porque ipso facto en este momento, cuando el juez sentencia esto, la niña es arrancada de al lado de su madre por la fuerza, 2 años y medio, recordemos, como todas sabemos que se continúa haciendo, ¿no? Cuando Lola apela, la respuesta es esa, 2 años después, que la niña está adaptada y que no se la puede perturbar. Lola, por supuesto, dice la lógica, pero cuando la arrancaron de mi lado también estaba adaptada, 2 años y medio de vida, viviendo conmigo, y sin embargo no importó. Pero bueno, la evolución socioafectiva de la criatura parece que estaba solamente en vivir con el padre. 5 minutos, mira qué bien. Bueno, conclusión. A día de hoy, Lolaíta, esto era para hacer un homenaje a ella, como tenía sus cuatro cualidades que enfadan muchísimo al patriarcado, decía que a día de hoy no recuperó a su hija. Por supuesto, su hija ya es mayor de edad, pero no importa, nunca pudo recuperarla. Lolaíta vive actualmente, por supuesto, está en Granada, y quiero resaltar la frase de la magistrada Gloria Pollatos, una de las socias fundadoras de AMGE, la Asociación de Mujeres Juezas de España, también presente aquí, representada, y a la que tengo el honor de pertenecer como colaboradora. Gloria Pollatos nos dice que la violencia de género institucional es una de las más perversas formas de agresión, porque quien la ejerce lo hace bajo el amparo legítimo del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque las atacará a las mujeres a través de dinamitar el rol que en apariencia todas las instituciones ponderan, que es el rol materno. Y con un imaginario colectivo patriarcal que sigue reforzando el mito de la mala madre, que lo que se pondera es el ejercicio del pater familia, que no se cuestiona jamás las buenas intenciones de este pater familia, y en un divorcio la mala es siempre la mujer. Por ejemplo, el ejemplo más claro está en la figura de adulterio, que hasta no hace mucho
La mujer era condenada con cualquier relación extramatrimonial y el hombre tenía que demostrar que tenía varias y continuamente, ¿no? Las juristas me podrán decir si era así en los años 80, ¿verdad? O sea, no hace mucho tiempo. ¿Qué es la violencia de género institucional? La aplicación de constructos como el falso síndrome de alienación parental, las interferencias parentales, la parentalidad positiva, nuevas figuras que van apareciendo, la coordinación parental, como bien señaló Yolanda antes, partir de la premisa siempre de la falsedad o duda del testimonio de la madre y de los hijos. Y algo que es muy importante, que es patologizar el vínculo de protección que realiza una mujer maltratada sobre sus hijas e hijos. Todos los informes o la mayoría de los informes que se le hacen a las madres hablan de vínculo simbiótico, de relación fusional, bueno, inventos varios que se sacan de los manuales y se transforman como para que ni siquiera se puedan refutar con las pruebas de los manuales de forma textual. Pero ¿qué pasa? Desconocen algo de base que es lo que le pasa a una mujer maltratada. Una mujer víctima de violencia en su pareja es siempre, siempre seguro que va a establecer un vínculo muy estrecho con sus hijas y con sus hijos, porque es lo que os habéis denominado vosotras mismas una madre protectora. Ella sabe el riesgo grave que ese individuo tiene porque lo ha padecido ella misma. Por lo tanto, el vínculo con esta criatura, con sus hijas e hijos, se estrecha de forma tal que a los ojos de alguien que no conoce de verdad la temática, aparece o quiere hacerlo aparecer como un vínculo simbiótico y fusional. Nada más alejado. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una premisa falsa, estamos desconociendo la victimización que subyace a una mujer maltratada. Por lo tanto, si empezamos patologizando ese vínculo, la consecuencia es fracturarlo. A partir que se fractura ese vínculo, le dejamos servido al maltratador precisamente esta disociación para que a través de las instituciones que también lo disocian el delito, pueda decir, él trata mal a la mujer, pero las hijas y a los hijos no. La díada madre, hijas e hijos, cuando estamos hablando de la violencia de género, es indisoluble y eso no es patológico. Eso es un vínculo protector que se da siempre cuando estamos en un territorio o en un escenario de riesgo. Está descrito en situaciones de guerra, por ejemplo. Estos vínculos aparecen siempre en escenarios de alto riesgo. Y vivir en una casa donde hay un hombre violento es un escenario de alto riesgo, siempre. Una prueba de la violencia de género institucional es que en el sistema Biogen, que es el que mide el riesgo para la Guardia Civil, recién en el año 2018, y lamentablemente y por desgracia por un hecho absolutamente trágico como el del asesinato de 2 criaturas, recién se incorpora como índice de riesgo la peligrosidad de las hijas y de los hijos. Antes del 2018 las criaturas eran invisibles para el sistema de protección. Sí. No voy a seguir con esto. La violencia de género institucional son cosas como estas, por ejemplo, dichas en un informe de un equipo psicosocial, donde podéis leer, me voy a acercar porque yo no leo desde aquí, dichas actitudes no parecen ajenas a las características personales de cada uno de los progenitores. La madre no refiere relaciones de pareja previas y establece esta con el hoy demandado al límite del reloj biológico para ser madre. Una vez satisfecho este deseo, el proyecto de pareja da la impresión de desvanecerse para ella. Si esto no es un prejuicio, que me digan qué es. Esta es una madre que había denunciado, por supuesto,
un maltrato y una sospecha de incesto sobre su hija. De aquellos polvos estos lodos, como dije, la figura del pater familia es evidente que es la última figura, o mejor dicho, el bastión más importante que tiene el derecho en especial y el patriarcado en general para continuar el maltrato y el control sobre las mujeres. El pater familia era una figura omnímoda que viene del derecho romano, continúa a día de hoy. La prueba está en que la suspensión de la patria potestad en los hombres jamás se realiza o se realiza en un 1%, lo cual quiere decir que prácticamente es inexistente, y es un rol que se intenta tutelar siempre. Todas las intervenciones que lamentablemente hacen las instituciones, y cuando digo instituciones no hablo solamente de la justicia, hablo de todas las otras instituciones también, están dirigidas a forzar el vínculo de las criaturas con el pater familia. La figura del pater familia, que en aquel momento era precisamente el dueño, amo y señor de la familia y quien ejercía el poder sobre toda su prole, es el arquetipo que subyace a toda la violencia vicaria y que lamentablemente continúa vigente porque las instituciones lo permiten. Solamente voy a cerrar con la figura de Karen Horney, que es una psiquiatra psicoanalista, que ella habló de lo que se llama la envidia del útero. No es casualmente que la mayoría, incluso gente que se ha formado en el marco psicoanalítico, la desconozca, porque es una figura que ha quedado precisamente silenciada, porque entre otras cosas se enfrentó al poder patriarcal del psicoanálisis. Y no le voy a quitar ningún mérito al señor Sigmund Freud porque le reconozco méritos sobrados, pero lamentablemente era hombre y patriarcal. Ella se opuso precisamente a la ponderación del falo que el patriarcado pretendía afianzar, mostró la importancia de la concepción, o sea que la cría humana solo nace de hembra humana. Y entonces ella dijo que precisamente esto era lo que generaba en los hombres, por cultura, o sea, por socialización de género, la envidia del útero, la envidia de precisamente la reproducción. En realidad hay aquí algo que tengo que salvaguardar porque Margaret Mead parece ser que fue la primera que menciona el concepto, así que no sabemos cuál de las dos, de todas formas ambas mujeres, es necesario traerlas hasta aquí para este homenaje. Nada más, les agradezco muchísimo la atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estupenda. Es la hora del desayuno. Quizás, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado así con muchas ganas. También tenemos el tiempo del desayuno para acercarnos a Sonia, pero quizás si hay alguien que quiera hacer una pregunta que la tenga aquí, como que quiera expresarla, y si no, salimos a desayunar. Salimos a desayunar. Ah, no, hay una persona allí. A ver, perdona, que no la había visto. Sonia, espera porque... Hola, Sonia. Te quería preguntar si es casualidad que en 1983 Ronald Summit hiciese la teoría de la acomodación, donde lo que se hacía es desgranar las fases que se producen cuando un niño revela el abuso sexual, y entre ellos estaba la retractación, es decir, que se considera como la testimonial válida la primera, no la última. Y sin embargo, lo que está haciendo el falso SAP y los juzgados es concretamente todo lo contrario. Al revés, es creer siempre la última palabra, que es cuando el padre ya ha secuestrado o arrancado al niño de la madre. Primero, no te estoy viendo. Si levantas la mano, te ubico. Arriba del todo. ¿Dónde? Arriba del todo, atrás. Sí, hola. ¿Cuál es la pregunta? Perdóname. ¿Que por qué se utiliza la última parte del testimonio?
No, que si fue una estrategia, porque como el SAP es un constructo importado de Estados Unidos, que si fue una casualidad que, además de que estaba Ronald Gardner, pero que si todo el mundo hizo caso casualmente a la teoría de de Richard Gardner, que salió 2 años después, en lugar de hacer caso a la de Ronald Summit, que sí que lo que hacía es relatar la testimonial de un niño, o sea, como un niño revela y después se retracta bajo las coacciones del abusador. Bueno, a ver, es indudable que el SAP se asienta sobre un prejuicio y un estereotipo patriarcal que de otra forma no podría haber tenido recorrido, porque viola todas las premisas científicas serias, valga la redundancia, que se habían enunciado con cientos de años de trabajo. La psicología evolutiva, por ejemplo, el SAP la borra directamente y tenía ya 100 años de antigüedad. Por lo tanto, cuando yo conozco el SAP, que es en los años 90, me lo envía una compañera, una colega de Estados Unidos, y yo lo desecho y digo, bueno, esto es un invento de Estados Unidos, aquí no va a haber recorrido posible para esto, porque era un desaguisado del principio al fin. Reconozco que hoy tengo que aceptar que lo minimicé, porque es verdad que es más difícil desarticular un prejuicio que defender una verdad. Y 40 años después de semejante desaguisado, habiendo dicho todo el mundo por todas partes que el SAP es un representante de lo que se denomina junk science o ciencia basura, continuamos debatiendo el SAP. El SAP lo que implanta y refuerza es una ideología patriarcal que ya existía. O sea, no es que inventa algo nuevo. Y entonces es más rápido ir para donde va la corriente que ir en su contra. Claro que cuando tú te pones a mostrar cosas científicas, como la investigación de Summit o de todos los que han tratado el testimonio infantil, donde la retractación precisamente es la prueba exacta que el hecho ocurrió, porque nadie se retracta de algo que no ha ocurrido, claro, sobre el prejuicio, todo eso no se entiende. Gardner tiene la suspicacia, vamos a llamarle de alguna forma, de utilizar un prejuicio preexistente contra la mujer, no le costó demasiado, pero además de utilizar lenguaje coloquial, disfrazado de científico, por eso lo de ciencia basura. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que hablamos en un coloquio o en el bar de la esquina y otra cosa es lo que yo tengo que hablar científicamente. Pero Gardner le habló a un auditorio que siempre es mayor que el científico. Todas las asociaciones científicas dijeron que era falso, pero así todo sigue arraigado en el imaginario colectivo patriarcal. Por lo tanto, yo creo que nada de lo que hizo Gardner es casual, nada de quienes lo siguen es casual y nada de quienes lo sostienen aún hoy, después de 40 años, es casual o ingenuo. No sé si eso responde a lo que me preguntaste o me fui a otro lado. Gracias, yo creo que sí, ¿no? Gracias.